Hola, mi nombre es Fabiola Sáez y en el contexto del desarrollo de revisiones sistemáticas de la literatura he preparado un tutorial que te va a permitir poder exportar los artículos que identificas en la base de datos, en este caso el ejemplo es con la base de datos Scopus, a EndNote y posteriormente a Excel, donde vas a poder gestionar de forma más fácil los registros que has identificado para poder continuar con las siguientes fases del desarrollo de una revisión sistemática de la literatura. Comenzamos entonces con el ejemplo, en este caso en la base Scopus vamos a trabajar con la variable motivación y también vamos a darle un contexto. ¿En quién nos interesa ver esta variable? En este caso en estudiantes de secundaria. Como observas, una alternativa que nos da esta base de datos es que nos busquen todos los hallazgos de un documento. Sin embargo, pudiera aparecernos, por ejemplo, en las referencias. Entonces, no nos interesa en este caso que nos aparezca nuestra palabra clave en una referencia y no sea un tema central del artículo. Es por esto que en este ejemplo vamos a seleccionar que la palabra clave nos aparezca en el título del documento, en el resumen o en las palabras clave y también el contexto para asegurarnos entonces que hable efectivamente de la motivación en estudiantes de secundaria. Ponemos buscar y los resultados son 260 documentos. Sin embargo, vamos a exportar solamente los últimos 3 años, 2020, 2019 y 2018. Luego vamos a aplicar entonces que nos limite estos años para poder tener la cantidad de documentos resultantes, que en este caso son 72. Luego la base Scopus nos da más posibilidades de filtrado, por ejemplo las áreas. Vamos a ver todas las áreas para poder dar cuenta de cuáles nos interesa seleccionar. Por el contexto de este ejemplo vamos a seleccionar Social Science y Psychology. En este caso ponemos limitar y nuevamente nos aseguramos de que los artículos que estamos seleccionando son solo de estas áreas. Otra alternativa es el tipo de documento, que en este caso nos interesa sea solo artículos de investigación y no capítulo u otro tipo de alternativa. Finalmente, tenemos también otra posibilidad que yo les sugiero, que es el idioma, y en este caso vamos a seleccionar solamente idioma español e inglés. Vamos a limitar nuestra búsqueda y ya con estos registros de artículos vamos a proceder a exportar. Ponemos entonces exportación. Como ven, se nos aparece una ventana emergente y nos dice selecciona el método de exportación, que en este caso va a ser EndNote. Luego, en los siguientes cuadraditos naranjos nos dice la información que vamos a requerir para exportar. En este caso son autor, el título del documento, el año de publicación, el DOI y por supuesto el resumen. Exportamos entonces y podemos observar de que nos aparece una ventana emergente, ponemos a observar, aceptar y nuevamente una ventanita emergente que nos dice escoja el filtro de importación, en este caso es Scopus. Seleccionamos Scopus y entonces se van importando todas nuestras referencias a nuestro EndNote. Una vez que las tenemos seleccionadas, ponemos Edit, seleccionar todo para poder trabajar con todos los documentos y luego ponemos entonces Edit, File and Replace para que me encuentre y me seleccione. ¿Dónde? En este caso, en todos los registros, en todos los hallazgos, en cualquier parte del documento, y vamos a poner un separador que va a ser punto y coma para poder homologar nuestras referencias respecto de los puntos y los comas que están indicados en la información que ya hemos seleccionado. Me dice entonces que fueron encontrados 114 cambios, se realizaron en 47 referencias. Como observan, se ven algunos campos en blanco. Estas son las referencias que no se hicieron cambios. Para poder asegurar de continuar haciendo los siguientes pasos con toda la referencia, deseleccionamos y volvemos a seleccionar todo. Pasamos a la siguiente etapa, entonces, que va a ser crear un estilo de salida o un estilo nuevo de exportación. En este caso nos vamos a Template, específicamente a la parte de Author Name y vamos a exportar, ¿no es cierto? O vamos a indicarle que primero esté el apellido del autor, tanto para el primer autor como para el resto de los autores. Luego, en Template, si se observa, nos dice el tipo de referencia. En este caso es un tipo de referencia de artículo, por lo tanto seleccionamos Journal Article. Luego seguimos y observamos que está el cursor, ¿no es cierto?, esperando las nuevas indicaciones para este diseño de estilo de salida. ¿Qué es lo que nosotros, información, queremos exportar? Bueno, la misma que exportamos desde la misma base de datos. Si recuerdan, la información que exportamos de la base de datos Scopus a EndNote fue el autor o los autores. Luego ponemos seleccionar un tabulador que nos separe esa información en otra columna distinta con el año de la investigación. Luego que nos separe nuevamente en otra columna distinta el nombre. Entonces pasamos a buscar el título del artículo,
luego que nos separe nuevamente con un tabulador o en otra columna la siguiente información, que en este caso va a ser el abstract o el resumen. Entonces buscamos abstract en las posibilidades y luego continuamos con tabulador porque nos queda una información más que le pedimos, que fue el DOI. Una vez que ya hemos construido nuestra sintaxis de salida o output style o forma de exportar la información ordenada, continuamos con los siguientes pasos de nuestra revisión. En este caso va a ser poder guardar esta sintaxis. ¿Qué nombre le vamos a poner a esta sintaxis que hemos creado? En este ejemplo le vamos a poner estilo de salida para revisiones sistemáticas Ese va a ser el título que le vamos a indicar entonces para que lo recordemos, y una vez que terminemos este proceso vamos a poder seleccionar este estilo que hemos creado. No nos olvidemos entonces del nombre que le hemos creado a este diseño de salida, que es autor, año, título y abstract DOI. Estilo de salida para revisiones sistemáticas. Ponemos guardar. Una vez que hemos guardado esta información, minimizamos y entonces nuevamente vamos a seleccionar File, Export, y entonces vamos a trabajar el nombre, le vamos a poner ejemplo de salida, y vamos a luego, donde sale el output style, vamos a poner el nombre que nosotros le creamos, que era estilo de salida, pero no se nos despliega esa alternativa, por lo tanto tenemos que seleccionar otro estilo. Y acá entonces ponemos el estilo que nos interesa, que es estilo de salida para revisiones sistemáticas. Y escogemos, y ya nos queda entonces guardado en el escritorio un archivo que se va a llamar ejemplo de salida. El formato de extensión va a ser .txt y el nombre que tiene este estilo de salida es estilo de salida para revisiones sistemáticas. Ponemos guardar, minimizamos nuestro EndNote, minimizamos nuestro Scopus y entonces vamos a abrir un documento Excel. Abrimos un documento Excel y le vamos a poner ejemplo para no olvidarnos. Entonces abrimos el archivo, maximizamos, ponemos archivo, abrir, y vamos a ir a este PC en el escritorio, y si observan no está el archivo que hemos guardado recientemente. Es que en realidad la extensión no es Excel, es .txt, por lo tanto tenemos que seleccionar todos los archivos. Una vez que seleccionamos esto, aparece nuestro archivo txt y lo abrimos. Apretamos siguiente, siguiente, finalizamos y ya está exportado. De todas formas vamos a agregarle un poquito de orden de diseño para que se vea más claramente. Vamos a insertar una fila encima. La primera columna corresponde a los autores. Vamos a separar un poquito el año, a achicarlo. Luego tenemos el siguiente, que es el título del documento, y finalmente tenemos el resumen y el DOI. El resumen, de hecho, lo vamos a agrandar un poquito más porque es la columna que más contiene información. Luego vamos a agregarle un título a cada una de estas columnas para no olvidarnos, para que sea más fácil la visualización. Vamos a ponerle en esta autores, en la siguiente le vamos a poner año, en la siguiente, la que corresponde al título del artículo, en la siguiente, resumen, y finalmente el DOI. En este caso, vamos a seguir editando un poquito más, vamos a seleccionar todo esto, ponerle que nos ponga los cuadritos de separaciones y por supuesto ajuste al texto. Es entonces donde se empieza a visualizar de forma más fácil lo que hemos diseñado, que fue nuestro estilo de salida. Nuevamente achicamos el título y le dejamos más espacio al resumen. Seleccionamos todo nuevamente para poder ajustar al texto y vemos ordenada nuestra información. Entonces tenemos una columna que contiene toda la información de los autores, de todas las referencias que exportamos o que seleccionamos en nuestra base de datos, otra columna que tiene el año,
otra columna que tiene el título, otra columna que tiene el resumen y finalmente el DOI identificador. Si minimizamos esta pestañita, observamos entonces hacia abajo que está toda la información del total de referencias que nosotros exportamos inicialmente de la base de datos. Nos queda un paso más. Todavía este archivo no está guardado con .xlsx, por lo tanto te sugiero que le pongas a guardar como en este PC, escritorio, y entonces pongamos revisión sistemática de motivación en estudiantes de secundaria. Y ponemos guardar, pero fíjate el tipo de extensión. Nos aseguramos entonces que sea libro Excel. Guardar. Ahora sí puedes cerrar y encontrarás entonces tu archivo de revisión sistemática, Excel, con toda la información que entonces tú has identificado en la base de datos y por lo tanto podrás gestionar en las siguientes etapas de forma más fácil tu revisión sistemática. Las siguientes fases corresponden a la eliminación de duplicados, sobre todo cuando trabajas en más de una base de datos y exportas en más de una base de datos de artículos que se pudieran repetir. Bien, espero que este tutorial te haya servido para poder facilitar esta etapa o proceso de exportación de cuando haces una búsqueda en una base de datos, en este caso en la base Scopus, a un Excel que te va a permitir gestionarlo de una forma más fácil. Es importante también que consideres que las demás bases de datos disponibles como Web of Science, ERIC, Cielo u otras bases de datos tienen de forma homóloga las mismas características de posibilidades que te da la base Scopus y por lo tanto no va a ser complejo que tú puedas replicar este proceso con las demás bases de datos. Nos vemos.